Y tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a iniciar con el versículo 3. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saúl se levantó del suelo y abriendo sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Habían entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saúl de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus Cadoshim en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos, dijo: hermano Saúl, el Señor Yeshua, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno de la Ruach HaKodesh. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, recobró la vista. Después de levantarse, hizo tevilá, y tomando alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos ver y repasar acerca de el propósito que llevaba Saúl hacia Damasco, era precisamente ir a arrestar a todos los que seguían o invocaban y declaraban que Yeshua es el Hamashiach. Él había crecido como un fariseo tradicionalista, observante de la Torá, un hombre que conocía las cosas de nuestro Padre Celestial, pero también además conocía las tradiciones. Y lo importante de su vida es que había un gran celo en su manera de pensar, y por lo tanto tomó la decisión de perseguir a todos los seguidores de Yeshua HaMashiach. Así que a raíz también de la muerte de Esteban, que sucedió
en Jerusalén. Muchos creyentes optaron por salir, buscar nuevos horizontes, refugios, para protegerse de la manera que pensaba Saúl, de la destrucción, de la aniquilación de los seguidores de Yeshua HaMashiach. Y esto pues permitió que los creyentes salieran en diferentes horizontes. Y Rab Shaul buscaba cualquier lugar donde él supiese que había grupos que estaban continuando con la enseñanza de Yeshua. Iba con una carta de parte de los sumos sacerdotes de Jerusalén para arrestarlos. Entonces no había problemas con respecto a las demás naciones, es decir, de pisar la frontera, cruzar y llegar a tierras extrañas. No había problemas con respecto a su recorrido, porque llevaba una autoridad de parte de los religiosos de Jerusalén para llegar a todos los rincones de Asia Menor, de Grecia, para cumplir esta gran amenaza. Pero mientras él iba recorriendo de Jerusalén hacia Damasco, entonces tenemos el encuentro de Yeshua con Saúl. Y lo que podemos apreciar en este momento era que también llevaba una comitiva. Entonces vemos que nuestro Yeshua HaMashiach se le aparece en el camino, y lo primero que encontramos es que una luz del cielo ilumina la vida de este personaje, y viendo la fuerza de la luz, cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? A lo que él entonces replica: ¿quién eres, Señor? Y él le contesta: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Saúl esta vez escucha directamente de la voz de Yeshua. Yeshua había elegido a los 12 apóstoles en tiempos anteriores, mientras Yeshua estaba en la tierra, mientras él cumplía el plan del Padre. Eligió sus 12 discípulos, los enseñó, los capacitó. Esta vez, después de que Yeshua ascendió, llama a Saúl. ¿Quién es Saúl? Saúl es un conocedor de la Torá. Había sido enseñado por nuestro Abacados. Tenemos que reconocer y recordar también el mensaje de Yeshua que diera a conocer en el Evangelio, en la Besorá de Yohanan, cuando él decía: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte de Dios y aprendió, viene a mí. Quiere decir entonces que Saúl había aprendido de Dios, conocía de Dios, su corazón tenía hambre y sed de Dios.
pero veía que la enseñanza de Yeshua es una enseñanza contra las tradiciones, y él pensaba que era también contra nuestro Padre Celestial. Tenemos entonces la voz de Yeshua y se presenta: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Había escuchado de Yeshua, mas no lo había visto. Como esta vez aprecia la presencia de Yeshua. No sabemos la vida de Shaul en los días de Yeshua. ¿En dónde se encontraba Shaul cuando Yeshua hizo acto de presencia en la tierra? Pero había escuchado, había oído de Yeshua. Y esta vez, entonces, Yeshua hizo un encuentro con él. Y lo que podemos ver es que Shaul estaba preparado. Shaul había atendido la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Los que fueron enseñados de Dios vienen a mí, decía Yeshua, mientras estaba en la tierra con sus discípulos. Así que Shaul estaba preparado. Por lo tanto, cuando escuchó de Yeshua, no se opuso, no puso resistencia, abrió su corazón y entendió que el Padre estaba enviando a Yeshua HaMashiach a él para que escuchara. Inmediatamente él dice a continuación: ¿qué quieres que yo haga? Son las palabras de Shaul refiriéndose a Yeshua. Cuando Yeshua le dice: yo soy. Y entonces dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que deseas que yo haga? ¿Qué quieres que yo sea? Entonces, viendo pues que estaba dispuesto a obedecer a Yeshua, lo que dice en adelante, el versículo continúa diciendo de esta manera: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En este momento, Shaul cambió su actitud. Tenemos que también considerar esto. Shaul no se convirtió, como se dice en el pensamiento grecolatino, que Shaul se había convertido, y no es así. Él conocía el Tanaj, él conocía la Torá, era un conocedor del Todopoderoso. Él era un creyente de Mashiach, mas no sabía la hora, la llegada, la era de Mashiach. Hasta que en este momento, a través de este encuentro, Yeshua se presenta haciéndole saber: yo soy Yeshua HaMashiach. Ahora pues, lo primero que se le vino a la mente de Shaul es que verdaderamente estaba enfrente de HaMashiach. Y no dudó, y obedeció, y siguió las instrucciones. Y lo que podemos seguir viendo es que aquellos varones que iban con él escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Mas sin embargo, ellos lo apoyaron para que él llegara a la ciudad. Y encontramos entonces
En el versículo 8. Entonces Saúl se levantó del suelo y abriendo sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Regresando al punto de la conversión, entonces podemos decir que Saúl no era extranjero, como podemos ver en las regiones entre los gentiles, en donde posteriormente su enseñanza consistió en que los gentiles hicieran una conversión. Lo que sí podemos decir que Saúl se arrepintió de lo que había hecho, porque encontramos en la parte inicial del versículo que dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y también en el capítulo 8, versículo 1, Saúl consintió en su asesinato, es decir, de Esteban. Y en aquel día hubo gran persecución contra la congregación en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora el versículo 3 dice: y Saúl asolaba la congregación, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Esto sí podemos decir que necesitaba arrepentimiento, porque había ofendido a nuestro Abacados de haber llevado a cabo esta misión tan terrible, persecutoria, de terror, amenazando a los creyentes, azotándolos, llevándolos a Jerusalén a juicio y también aún hasta la muerte. No tenemos historia, una evaluación sobre los hechos de Saúl, solamente lo que se registra. Pero vemos entonces que sin duda él hizo un acto de arrepentimiento de haber ofendido a nuestro Abacados, amenazando a los creyentes. Pero esta vez lo vemos abriendo su corazón y entrando pues hasta la ciudad de Damasco, y se encontró que no pudo ver durante 3 días. No comió, no bebió, estuvo en ayuno. Y dice el versículo que sigue: había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle derecha y busca a casa de Judas a uno de nombre Saúl de Tarso, porque he aquí él se encuentra orando. Y ha visto a una visión, ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ahora, ¿cuál fue la actitud, la reacción de este discípulo de nuestro Yeshua HaMashiach? Era un seguidor de Yeshua que se encontraba ya en Damasco. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, a tus Kadoshim en Jerusalén? Es decir, la fama terrible de Saúl había crecido, se había difundido
en las regiones de Siria. Era un hombre que sembraba terror entre los creyentes. Ahora sigue diciendo: he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero ahora vean ustedes lo que dice el siguiente versículo. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. No voy a entrar en detalle sobre este versículo, solamente que Yeshua le dice: instrumento elegido me es este, para llevar mi nombre a las naciones, entre los gentiles. Entonces, con estas palabras se fortaleció Ananías, obedeció y siguió las instrucciones. El versículo 17 dice ahora: Ananías fue, entró en la casa y después de imponerle las manos dijo: hermano Saúl, el Señor Yeshua, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Después de levantarse, hizo tevilá, es decir, se sumergió en lo que se conoce como mikve, en el agua. Y luego continúa diciendo: y tomando alimento recobró fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. La vida cambió, el sentido de su existencia cambió radicalmente. Era un hombre diferente. Ahora reconocía que Yeshua es el Hamashiach. Estuvo con los creyentes en un momento en Damasco. Pero ahora vamos a continuar la vida de Saúl en el versículo 20. Dice: y enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas. Este es el Hijo de Elohim. Empieza él su enseñanza, empieza a aportar, empieza a decir quién es Yeshua. En este momento desconocía a todos los demás apóstoles. No había tenido la oportunidad de entrevistarse con los demás apóstoles. Solamente el mensaje que recibió de parte de Yeshua HaMashiach. Y bastó esto. A partir de esto, entonces acude a las sinagogas. No fue solamente en una sinagoga en Damasco, sino él recorrió a varias sinagogas y ministró y enseñó diciendo: este es el Hijo de Elohim. ¿Quién? Yeshua. Y sigue entonces el versículo 21. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Vemos entonces que también
en las sinagogas donde él había acudido, donde él asistió, tenían una imagen de él, porque traía una misión de Jerusalén hacia Damasco, de arrestar a los seguidores de Yeshua. Estaban confundidos. ¿Cómo es que un hombre de esta trayectoria haya cambiado? ¿En qué consiste el cambio? Estaban confundidos. Y sigue ahora diciendo el versículo 22. Pero Saúl se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es Hamashiach. Así que no bastó decir Yeshua es el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, sino también aclaró, Él es Hamashiach. Él es el ungido, Él es el esperado Mashiach. Esto se fortaleció tanto en la mente de Saúl. Todo cambió en este momento. Y la razón, como hemos comentado, estaba preparado. Había atendido a los profetas. Había escuchado y había estudiado la enseñanza de parte de los profetas. Su corazón estaba preparado y bastó solamente que nuestro Padre Celestial lo llevara bajo esos impulsos que tenía, a pesar de ese pensamiento asesino que llevaba. El Eterno tenía un propósito de hacerlo entender que Yeshua es el verdadero Hamashiach de Israel. Así que su mensaje entonces empezó a dar a conocer en este momento. Ahora, seguimos en el versículo 23 y dice: cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Vamos a detenernos. Se refiere a los judíos tradicionalistas. Esos judíos no estaban preparados. Por lo tanto, siguieron aferrados de que Yeshua no es Hamashiach. Entonces tomaron la decisión de aniquilar ahora a Saúl. Pero vemos aquí el versículo 24. Pero el complot llegó a ser conocido por Saúl, y aún vigilaban estrictamente las puertas de día y de noche para que lo mataran. Entonces sus discípulos, es decir, de Yeshua, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. De esta manera, Saúl se escapó de Damasco. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige Saúl? Hacia Jerusalén, donde inició su viaje persecutoria. Y vemos entonces que ahora tenemos en el versículo 26, habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él y no creían que era discípulo, alumno. Quería unirse a todos los creyentes, incluyendo a los apóstoles, pero tenían desconfianza de él. Sabían qué misión llevaba, pero esta vez regresó con otro pensamiento. Regresó con un corazón dispuesto a anunciar que Yeshua es el Hamashiach. Pero tenemos entonces en el 27,
Barnaba, es decir, hijo de Naba, lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles. Y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que de éste le había hablado, y cómo en Damasco había enseñado con denuedo en el nombre de Yeshua. Así que un mediador apareció ahí, conocido como Bernabé, pero su nombre original es Barnaba, hijo de Naba. Ahora dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo, con potencia, con poder, con fuerza, en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y dice el siguiente versículo, también conversaba y discutía con los helenistas, es decir, los judíos que procedían de los estados griegos. Se consideraban como los helenistas. Pero estos intentaban matarlo. Cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ahora pues el Eterno está purificando. Nuestro Abacados está llevando a Saúl en un proceso de aprendizaje con relación a la persona de Yeshua HaMashiach. No podemos decir que desconocía el Tanaj, no podemos decir que desconocía la Torá, sino todo lo contrario. Era un fariseo, es decir, un conocedor de las instrucciones de las Escrituras Kadosh. Así que tenemos entonces que llega un mensaje de nuestro Abba a través de Yeshua HaMashiach, que tiene que salir de Jerusalén. Y esto lo vamos a complementar más, regresando al punto que iniciamos en la clase anterior, en el capítulo 22. Y vamos entonces a ir directamente al versículo 17 hasta el 21. Hechos 22, 17 al 21. Dice, y me aconteció que después de regresar a Jerusalén, cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis, es decir, una visión, y vi que me decía, apresúrate, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Bueno, es bien sabido que en este caso Saúl no cabía en Jerusalén. Por una parte, de los judíos tradicionalistas, no estaban dispuestos a escucharlo, puesto que abundantemente habían escuchado de parte de los apóstoles, llámese Kefas, llámese Jacob. Habían estado mucho tiempo instruyendo, dando conocimiento, dando a saber que Yeshua es el HaMashiach. La autoridad de Jerusalén no estaba más dispuesta a seguir escuchando este tipo de mensaje. Ahora llega Saúl. Él pensó que con su testimonio, puesto que ahí en Jerusalén había iniciado su recorrido para Damasco, para traer a los discípulos, a los seguidores de Yeshua, arrestarlos, traerlos como prisioneros y, si es posible, llevar a cabo hasta aún la amenaza de muerte.
Entonces, al regresar, regresa con las manos vacías, pero con la mente, con el corazón dispuesto a dar a conocer que verdaderamente Yeshua es el Hamashiach de Israel. Yeshua le dice en la visión: no te van a escuchar más, no te van a oír, tienes que retirarte de Jerusalén. Ese es el mensaje que encontramos en este versículo. Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo estaba encarcelando, azotando en cada una de las sinagogas a los que creen en ti. Él siguió pensando que él podía impactar con su testimonio, pero Yeshua le declara que no es posible. Y siguió él diciendo: y cuando era derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, consintiendo y guardando las ropas de los que lo mataban. Y me dijo, es decir, Yeshua: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Se ha traducido esto dentro de la corriente grecorromana como que Saúl abandonó el pensamiento hebreo y abrazó el cristianismo en término grecolatino. Se ha pensado que Saúl se despojó de las enseñanzas del Tanaj. Había abandonado la ley en el concepto greco-romano. Entonces, se ha dado la imagen de que Saúl abandona todos estos principios y empieza a recorrer en las regiones gentiles, tratando, enseñando específicamente a la gente extranjera. Y esto es todo lo contrario, porque en el libro de los Hechos vamos a encontrar en un momento dado que Saúl, durante el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y todos los viajes que hizo demás, siempre acudió a las sinagogas que estaban establecidas tanto en Asia Menor como en las regiones de Grecia. Entonces, lo que quiere decir es que Yeshua lo envió a los judíos que radicaban en los estados griegos. Ese es el sentido de la enseñanza que podemos encontrar. Para terminar, en el libro de Gálatas capítulo 1, tenemos desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Gálatas 1, 11 al 17. Una vez que Saúl se va hacia Tarso, ahora la pregunta es: ¿cómo recibiría Saúl la información de la vida de Yeshua? ¿Quién preparará a Saúl para este conocimiento tan importante? Si Yeshua no le permite estar en Jerusalén, sino salir de Jerusalén para ir a Tarso. Vamos ahora a ver la manera que el Eterno a través de Yeshua enseñó a Saúl. Dice el versículo 11: porque os hago saber, hermanos, que las buenas noticias
proclamada por mí no es según hombre. Vamos a detenernos. Vayamos parte por parte. Las buenas noticias, la Besorá, o en su caso, como se ha dicho, el Evangelio, que se publicó, o que él publicó, dice él mismo, no es según hombre. Es decir, no recibió la información de ninguno de los apóstoles de Yeshua HaMashiach, o de ningún seguidor de Yeshua HaMashiach, aparte de los apóstoles. Entonces la pregunta sigue existiendo. ¿Cómo recibió la Besorá? ¿Cómo recibió la instrucción? Y dice el versículo que sigue: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. El mismo Yeshua HaMashiach que se le apareció en el camino de Jerusalén hacia Damasco, él mismo se acercó a Saúl a través de la visión. Lo capacitó, lo instruyó. Así que la información que tiene Saúl sobre Yeshua HaMashiach es de parte del mismo ser. Ahora, Yeshua que capacitó a los discípulos es el mismo que instruye a Saúl. Por lo tanto, las buenas noticias que dará a conocer Saúl nunca serán diferentes a lo publicado por parte de los apóstoles. Irán siempre acorde. Los apóstoles, los primeros, seguirán instruyendo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Pero Saúl irá entonces a las tierras extranjeras, llevando las buenas noticias de Yeshua HaMashiach a todos los judíos que se encontraban radicando desde Asia Menor y Grecia. Continuamos ahora la lectura. Porque oísteis acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, dice esta versión, que es palabra griega. En hebreo es Kehilá de Elohim, y traduciendo al español, la congregación de Dios, y la destrozaba. Ahora está explicando claramente lo que había hecho. Y dice el versículo 14, y en el judaísmo, ¿qué dice? Aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Vamos a detenernos. ¿Se acuerdan de lo que decía Filipenses capítulo 3? Con respecto a lo que él veía en cuanto a la justicia de la Torá. Dice que era irreprensible, pero también celoso. Saúl había crecido con una mentalidad de observancia estricta a la Torá. Él había aprendido que la Torá debe ser aplicada de una manera estricta en la vida de cada uno de los que aprendían. Y esta vez explica y da a conocer
que él llevó una conservación estricta a las tradiciones. Pero vean lo que dice el 15. Pero cuando él que me separó desde el vientre de mi madre, es decir, el Eterno, cuando el Eterno que me separó, dice, desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y se agradó de mí. Esto lo va a explicar cuando lleguemos nosotros al libro a los Romanos capítulo 8. Es importante esa observancia, esa revelación que da a conocer. Pero vamos a continuar el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Saúl no fue a los apóstoles para que lo instruyeran en el camino. Saúl no se dirigió a Pedro, a Jacob o a los que previamente Yeshua había capacitado, llamado y también había enviado. No fue a ellos para decirles: necesito de parte de ustedes la enseñanza, la instrucción con respecto a Yeshua HaMashiach. Y sigue adelante. Dice el versículo: ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Se cree que cuando él estuvo en Jerusalén, en su regreso, y cuando Yeshua le habla que saliera de Jerusalén, entonces se va hacia Cilicia una vez más, hacia Tarso, y de Tarso hizo su recorrido a Arabia. Durante este trayecto de tiempo, él aprendió de parte de Yeshua HaMashiach la instrucción de las buenas noticias. El Eterno lo preparó. Lo había preparado con anticipación, conociendo el Tanaj. Recuerden esto, en la clase anterior les comentaba que fue instruido bajo un gran maestro llamado Gamaliel. Un hombre que tenía conocimiento amplio del Tanaj y de las tradiciones. Pero por razones que solamente el Eterno sabe, ¿por qué no eligió también al maestro Gamaliel? ¿Por qué el Eterno a través de Yeshua eligió a Saúl? Siendo que Saúl era más estricto, riguroso, tratando de aniquilar a los seguidores de Yeshua. Y como conocemos de que Gamaliel, el maestro de Saúl, fue más tolerante, porque no permitió que la autoridad rabínica, el Sanedrín, destruyera a los apóstoles. Eso es algo que no podemos entender dentro del plan del Eterno. Pero tenemos el alumno de Gamaliel, Saúl, es capacitado por Yeshua. Y de esta manera ahora regresa otra vez hacia Cilicia, hacia Tarso. Y de ahí vamos a encontrarnos que Barnaba fue a su encuentro para poder presentarlo y establecerlo en Antioquía de Siria, donde podemos
ver en el libro de los Hechos capítulo 13. Mas, sin embargo, esto lo veremos en tiempos posteriores. Lo que tenemos que seguir recorriendo es precisamente la enseñanza con respecto a Yeshua HaMashiach. ¿Qué pensó él con respecto al origen y vida de Yeshua HaMashiach? Así como vimos la presentación de Yohanan. Y de esta manera, entonces, vamos ahora a ir escudriñando, analizando sobre la enseñanza que dio a conocer en relación a la vida de Yeshua. Como podemos nosotros ver, Yeshua lo instruye y por lo tanto su enseñanza no será diferente al resto de los apóstoles.